el municipio tiene una amplia historia del conflicto armado, que se relaciona con la presencia de la guerrilla de las FARC, grupos paramilitares, siembra y procesamiento de coca y apropiación irregular de tierras. A mediados de la década de los 80, narcotraficantes y esmeralderos boyacenses comenzaron a comprar grandes extensiones de tierras en los llanos orientales. Los nuevos terratenientes llevaron paramilitares desde el Magdalena Medio, que formaron los denominados grupos de macetos. El portal Rutas del Conflicto tiene registros de al menos 2 de las masacres perpetradas por paramilitares en Vistahermosa. La primera ocurrió el 10 de abril de 1991 por los macetos y 4 personas fueron asesinadas. 10 meses después, en febrero de 1992, este mismo grupo, junto a los miembros de la fuerza pública, asesinaron a 7 campesinos en la vereda Alto Guapalle. En el mismo municipio, las víctimas eran militantes de la Unión Patriótica. La guerrilla de las FARC también hizo presencia en el municipio de Vistahermosa a través del Frente 7 al mando de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte. Entonces, es bueno que ustedes conozcan el origen de todas estas injusticias, de todas estas violaciones, para que ustedes comprendan el más allá del sufrimiento de todas las víctimas durante todos estos años. Han sido personas inocentes que han sido víctimas de este conflicto. Vamos a hablar entonces, comunidad, de la normatividad para la atención y reparación integral a víctimas. Entonces, para que ustedes conozcan la normatividad, la cual a ustedes los protege y están ahí en reparación. Entonces, la ley 1448 del 2011, junio 10, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. La presente ley tiene por objetivo establecer un conjunto de medidas administrativas, sociales y económicas, judiciales, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación con garantías de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Ahí está plasmados sus derechos como víctimas del conflicto armado. Entonces, la ruta de atención psicosocial. Vamos a hablarles a ustedes de todas las rutas que ustedes tienen derecho. Entonces, una de ellas que es muy importante son las secuelas que dejó el conflicto armado. Entonces, la atención psicosocial busca disminuir, vencer, prevenir daños a la integridad psicológica, moral, a las víctimas, familiares, comunidades, a las graves violaciones de los derechos humanos. Entonces, las necesidades se tratan individuales, familiares y grupales. Garantiza la atención psicosocial integral en salud mental, física, con enfoque a víctimas de violaciones de derechos humanos. Vamos a identificar entonces las medidas de rehabilitación física, mental en relación a las víctimas. Entonces vamos a reconocer los daños directos, efectos del conflicto armado en la población. Atención psicosocial individual, focalizan y contactan a las víctimas, se realiza una visita al lugar y entrevista de lo sucedido, lo realiza el promotor psicosocial. Estos son los parámetros ya cuando se ejecuta como tal la actividad. Entonces también se evalúa dentro de esta ruta de psicosocial, se evalúan los daños y las necesidades de su atención, se identifica la necesidad
psicológica, mental y en salud, protocolo de salud integral a víctimas. Entonces se evalúa el proyectos, se finaliza y se evalúa cada una de las atenciones psicosociales a las víctimas. Y la atención psicosocial a los familiares, entonces se establece el contacto con la familia, el promotor realiza la visita remite atención psicosocial e integral de víctimas y se da a conocer los proyectos y reparación a víctimas, para que ustedes tengan en cuenta. Y si alguno de ustedes necesita la ruta psicosocial, entonces ahí están las pautas y ahí está las pautas que rigen esta ruta. Entonces vamos a revisar también para que ustedes tengan presente las rutas de atención en salud integral. Estas rutas de salud integral son un sistema general de seguridad social en salud. Estas rigen mediante la ley 100 de 1993, la ley 715 del 2001, la 1122 del 2007, la 1438 del 2011 y los principios de subsidiariedad, complementariedad y concurrencia. Entonces, la atención integral en salud a las víctimas se basa en los principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, atención primaria en salud, se concreta mediante el Plan Decenal de Salud Pública, permite la atención integrada, promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de las víctimas, diferentes actores, direcciones territoriales de salud, empresas promotoras de salud, EPS, IPS, la entidad EPS, los direcciones territoriales de salud, actividades, componentes, rehabilitación física, psicosocial, traslado del paciente, entonces médico, enfermeras, auxiliares, traslados ambulatorios, promoción de afiliación y atención integral a la salud, atención psicológica y mental, prevención de violencia sexual, familiar y comunitaria, apoyo a mujeres desplazadas, jefes de hogar y oportunidades laborales. Se toma todos los datos para que ingresen entre el paciente a la entidad. Se individualiza cada caso, se evalúa la atención de salud y se brinda un apoyo terapéutico y se remite dependiendo del caso. Entonces, para que ustedes tengan presente de todos los beneficios que tienen acceso ustedes como comunidad vulnerable y como personas que han sido violadas en todos sus derechos. Entonces, vamos a hablar de un tema me parece muy interesante y que ustedes deben de conocer. Las medidas de reparación integral, la que comúnmente conocemos como la ley de víctimas. Entonces, la reparación integral comprende 5 tipos de medidas, entonces se las voy a nombrar para que ustedes tengan presente. La restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Las víctimas accederán a una o varias de estas medidas dependiendo de los daños sufridos y el tipo de hecho victimizante. Entonces las voy a nombrar a ustedes para que ustedes tengan presente la ley víctimas. Entonces decimos que las medidas de reparación pueden ser individuales, colectivas, materiales, morales o simbólicas. Entonces vamos a nombrar la primera, que es la restitución. Entonces, ¿qué es restitución? Entonces vamos a saber que es la realización de medidas que buscan el restablecimiento de los derechos y condiciones de las víctimas a la situación en que se encontraban antes de que ocurriera el hecho victimizante, para que puedan retomar o construir su proyecto de vida. Además de la restitución de tierra, se adelantarán medidas de restitución de vivienda y se promoverán capacitaciones y planes de empleo urbano y rural para lograrlo. Entonces, ¿qué es indemnización? Entonces dice que dependiendo del hecho victimizante, las víctimas recibirán una compensación económica por los daños sufridos o a título de indemnización administrativa. Seguimos con la rehabilitación.
Entonces, esta consiste en la atención de carácter jurídico, médico, psicológico y social, dirigida al restablecimiento de las condiciones físicas y psicológicas de las víctimas. Y las que siguen, medidas de satisfacción. Estas medidas buscan proporcionar bienestar y contribuir a mitigar el dolor de las víctimas a través de restablecimiento de la dignidad de las víctimas y difusión de la verdad sobre lo sucedido. Y como último y fundamental, garantía de no repetición. El Estado deberá implementar una serie de medidas para que no se vuelvan a ocurrir estos casos y no vuelvan a repetir este tipo de situaciones. Bueno, entonces, los retos de construcción de paz. Esto es un reto que estamos construyendo en comunidad, con el Estado, y entonces vamos a hablar el tema del origen de este comienzo de construcción de paz. Entonces, el 24 de agosto del 2016 se dio a conocer desde La Habana, Cuba, el histórico anuncio de la culminación de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, para poder poner fin a los más de 50 años de conflicto armado en Colombia, pero la implementación temprana de acuerdo final ha tenido que enfrentarse a varios desafíos que no solamente han entorpecido el proceso, sino que también constituye una barrera hacia el camino de construcción paz en el país. Frente a este panorama